El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo, en cambio, les digo: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Sean pues perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos hermanos, quiero dedicar este evangelio muy especialmente por el Padre Antonio Rodríguez Carranza, el Padre Eduardo Mendoza Trujillo, por su aniversario de ordenación sacerdotal. También por los cumpleaños de Mayra Valadez, Mercedes Paulina López Medina, Maciel Saldaña Fernández, Alfonso Rosales, Paulina Jacobo Hernández, Cristian Salazar, Jesús Lobo Guzmán, Manuel Antonio Sandoval González, también por la señora Rosa Ibarra, que ayer cumplió años. Más allá de la no resistencia, en el Antiguo Testamento no enseñaba explícitamente el odio por los enemigos, aunque para algunos el odiar a los enemigos de Dios era una emoción piadosa. Algunos grupos judíos, como los esenios, enfatizaron el odio hacia aquellos que estaban fuera del pacto. La ética griega algunas veces daba énfasis al aprendizaje a partir de las críticas de los enemigos, pero también podría enfatizar en el asegurarse que uno hiriera más a sus enemigos que lo que resulta herido por ellos. Así lo hizo Sócrates, un orador y retórico ateniense del IV siglo. La oración por quienes los persiguen a uno, exceptuado que Dios lo hiciera caer muerto, por lo general no había caracterizado ni siquiera a los más piadosos en el Antiguo Testamento. A menudo los filósofos griegos generalmente respondían a sus críticos de manera dura y arrogante. Los maestros judíos enfatizaban este aspecto universal de la misericordia de Dios. También destacaban las oraciones de los justos, que podían traer la lluvia en tiempos de sequía. La declaración de Jesús no niega esa idea. Algunos textos judíos decían que al ser como Dios, uno sería contado entre sus hijos, es decir, imitadores. Algunos maestros judíos daban énfasis a la bondad para con los paganos o gentiles, para traerlos a la verdad, pero la mayoría de las personas saludaban y, aparte de alguna caridad, se ocupaban solamente de aquello que conocían. Los cobradores de impuestos estaban considerados entre los judíos más apóstatas. A los gentiles se los consideraba generalmente con razón como paganos, inmorales, idólatras y a menudo antijudíos. Los judíos estaban de acuerdo en que uno no debería ser como los paganos. La palabra aramea para perfecto puede significar completo o entero, incluyendo la variante de misericordioso. En este contexto significa cumplir los requisitos de la Biblia, ya ordenando ser santos como Dios es santo. Y el judaísmo, al igual que algunos filósofos griegos, algunas veces sostenían su ética sobre la base de imitar el carácter de Dios. El amor a los enemigos. Ama a tu prójimo. El precepto del amor al prójimo se expresa citando el Levítico. El precepto de odiar al enemigo no aparece en el Antiguo Testamento, ni es tampoco un resumen de la enseñanza rabínica tal como se ha conservado. Indudablemente representa la forma popular de entender el amor al prójimo. No hace falta enseñar a nadie a odiar a sus enemigos. La expresión no ha de restringirse a los enemigos personales dentro de la propia hermandad, como si se tolerase el odio hacia los enemigos del grupo.
Así no habría ninguna diferencia entre el cristiano y el pagano o el publicano. El vecino es el que pertenece al propio grupo o parentela, pueblo o ciudad, religión o nación, tribu o raza. En muchos idiomas se utiliza la misma palabra para designar al extranjero, forastero o enemigo. En Mateo se especifica que el enemigo es el perseguidor, probablemente reflejo de la experiencia de la iglesia primitiva. Lucas dice: los que los maltratan se harán hijos de su padre. Los discípulos han de demostrar una imparcialidad para con los amigos y los enemigos, idéntica a la que demuestra Dios a la hora de repartir la luz del sol y la lluvia. Al comportarse de esta forma providencial, a semejanza de Dios, justifican su título de hijos de Dios. El amor dentro del propio grupo o parentela es simplemente un rasgo humano natural y universal. Mateo usa unos términos que apuntan a dos clases despreciadas entre los judíos: los gentiles y los publicanos. Al utilizar estos términos, Mateo contradice en cierto modo el principio que está afirmado. El Evangelio muestra siempre simpatía hacia estas dos clases de personas despreciadas. Con un amor como este, los discípulos serán perfectos, al igual que el Padre de los cielos. Este versículo es una combinación donde se utiliza el término santo, perfecto, que se traduce en la palabra hebrea que significa todo o íntegro. El amor hacia los enemigos es el elemento que asegura la integridad de la moral cristiana y la diferencia de una moral meramente ética. También hay un eco en este pasaje para poder designar la misericordia. Te mando mi bendición, pidiendo que la Santísima Virgen María te cubra con su manto. Por favor, no dejes de suscribirte si aún no lo has hecho, porque la mitad de las personas que ven estos videos no están suscritos, y también, por favor, no dejen de darle me gusta, porque eso ayuda mucho a que YouTube promueva nuestros videos. Así es que, por favor, no dejen de hacerlo. Vamos a hacer nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, por lo menos ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno del todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Hagamos nuestra oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén, amén, amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.